las empresas han de contribuir a una Asturias que sea más sostenible, más fuerte, más inclusiva, más justa y más solidaria. Y eso pasa por promover la economía circular, aplicar energías que sean renovables, limpias y seguras, proteger la biodiversidad o combatir el cambio climático. Un ejemplo es precisamente el proyecto Empresas que dejan huella, que hemos puesto en marcha con la Dirección General de Agenda 2030 y con el Club de Calidad, en el que lo que pretendemos precisamente es visibilizar las buenas prácticas de las empresas de la región, de las pymes de la región en materia de cambio climático, que es lo que están haciendo para minorar y para contribuir a que el cambio climático sea cada vez menor, y lo hacemos, como digo, visibilizando y en positivo esas buenas prácticas, esas acciones que están poniendo en marcha desde distintos ámbitos. Hablar de sostenibilidad es hablar de cómo las empresas mejoran su gestión, abren más mercados, atraen más talento, atraen más financiación. Vamos a poder tener la oportunidad de conocer empresas que realmente han recorrido este camino de la sostenibilidad, han adoptado la sostenibilidad como una estrategia clave en sus empresas y tienen resultados y son más competitivas, ¿no? La Agenda 2030 se hace realidad sin duda cuando las empresas pasan de la intención a la acción. Trabajamos hombro con todas las empresas que aplican y proyectan estos principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. Creemos en el poder transformador que tiene la sostenibilidad y por eso el título de esta iniciativa, Empresas que dejan huella, va a transformar Asturias.